paciente me aguarda en mi desvío. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es más. Bueno, ahora voy a realmente invitar en principio a Johnny. Él va a compartir inicialmente y después, bueno, van a hacer un switch y luego Oscar va a compartir la palabra con ustedes, ¿no? Así que bienvenido, Johnny, el Señor te bendiga. Amén. Mis hermanos, para mí es un privilegio poder compartir este tiempo juntos. Vamos a partir este tiempo en dos. Yo voy a tomar la primera media hora y Oscar va a continuar con la segunda media hora. El tema de este taller es el Evangelio como centro de mi evangelismo, y trata de cómo nuestro evangelismo debe estar centrado en el Evangelio. La palabra evangelismo significa básicamente compartir el Evangelio, así que no es mucho misterio lo que vamos a compartir, pero es muy importante que en nuestra mente la cosa esté clara. Y creo que todos necesitamos preguntarnos qué es lo que yo pienso del Evangelio, cómo está el evangelismo, el Evangelio en mi vida, para que yo lo pueda compartir, porque si esa parte no está clara, ¿qué vamos a compartir con otros? ¿No? ¿Y qué actitud tengo yo hacia el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio para mí? Si no hay una actitud de gozo, por ejemplo, en el Evangelio, voy a compartir algo muy triste con las personas. ¿Y quién quiere recibir algo triste de una persona triste? No, tiene que haber un convencimiento en mi corazón de que yo tengo algo tan lindo que vale la pena compartirlo. Me gozo en el Evangelio y para mí es de mucha bendición, y por eso quiero compartir, porque además es el único camino de salvación. Ustedes saben, el cristianismo creo que es la única religión que cree de esta manera, que solamente a través de Cristo hay salvación. Y sería más humanista poder decir con las otras religiones: sí, puedes escogerte cualquier otro camino, igual vas a llegar. Pero estaríamos mintiendo si es que nosotros le dijéramos eso a alguien. La verdad es que no todos los caminos llevan a Roma. Esa es una gran mentira. No todos los caminos llevan al cielo. Hay solo un camino, que es Cristo. No hay más. Y por eso nos llaman discriminadores, exclusivos, exclusivistas, o que rechazamos a los demás. Si no hay Dios, entonces está bien que cada hombre invente su Dios. No hay problema, es un derecho humano el que tú escojas tu Dios. Es parte de la libertad humana. Pero si hay Dios, si hay un Dios verdadero, ninguno tiene derecho de escoger su Dios. ¿Se dan cuenta? Si hay un solo Dios, tenemos que reconocer a ese Dios. No tenemos la libertad en un sentido espiritual. Humano sí, yo tengo libertad de escoger mi Dios, pero espiritualmente no, porque yo me debo a mi Creador. Debo reconocer quién me ha creado y le debo pleitesía, le debo reverencia, le debo reconocimiento, le debo adoración, le debo toda mi vida a Dios, porque hay un solo Dios.
Entonces ahí está el dilema. Humanamente hablando, todos tienen derecho a escoger su Dios, pero espiritualmente hablando, hay un solo Dios y a ese sí le debemos pleitesía. A ese sí tenemos que humillarnos, porque un día vamos a estar delante de su trono. Vale, les estoy evangelizando. ¿No? Al final, lo que está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Y cuando la gente se da cuenta que no hay una abundancia en nosotros, obviamente no va a recibir nuestra palabra, ¿no? Contrario a, digamos, los testigos de Jehová, que les enseñan cómo predicar con estas escrituras, y al final no importa lo que hay en su corazón si saben predicar bien. Pero en el cristianismo no es así. Necesitamos estar llenos del Señor, en el poder del Espíritu Santo, y eso compartir con las personas. Quiero empezar con una escritura que muestra esa nuestra actitud. Bueno, el profeta está en Isaías capítulo 12, desde el verso 2 al 6. El profeta proclama esto, que pienso debería ser nuestra proclamación también. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, esta es la actitud correcta. El salmista está regocijándose en Dios, a quien le llama salvación mía. Es verdad. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Él es y ha sido nuestra salvación. Es nuestra salvación permanente. Es nuestra salvación total, todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Y sacaremos, dice, con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esa fuente de salvación es Dios. Y sacar con gozo estas aguas es simplemente regocijarnos en la salvación que tenemos en Él. ¿No? Su salvación se muestra de diferentes formas. Su salvación es consuelo en tiempos de sufrimiento. Su salvación es seguridad en tiempos de temor. Su salvación es paz en tiempos de prueba, de dificultad. Su salvación es intimidad con Él, intimidad con Dios. Es cuestión de sacar las aguas. Están ahí. Es una fuente. Dios es una fuente de salvación, pero nosotros tenemos que sacarle estas aguas. No es automático. En otras palabras, Dios no se impone sobre nosotros. Nosotros tenemos que buscarle, tenemos que encontrarle, que sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y es para proclamar a todas las naciones. Ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Entonces, ese es el llamado de Dios a un pueblo que se goza en su salvación, que está rebalsando de esta salvación. Muchas veces el Evangelio viene con oposición, con tribulación.
En 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice, 1 Tesalonicenses 2, pero vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. El apóstol Pablo está escribiendo a los de Tesalónica. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, Dios es el que mira nuestro corazón y Él nos aprueba para llevar su Evangelio. Eso está diciendo, ¿no? Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dios es el primer interesado en que llevemos el Evangelio, ¿no? Él nos comisiona para hacer esto. No es idea del hombre, esta es la idea de Dios. Él nos comisiona para llevar, pero mira nuestro corazón para probarlo. Nuestro corazón tiene que estar bien dispuesto, tiene que estar limpio, tiene que estar puro. No podemos mezclar el Evangelio con otras ideas. No puede el Evangelio habitar en medio de la iniquidad. No podemos amar al Señor y al mundo al mismo tiempo. Eso se va a ver en nuestra palabra, en lo que hablamos. Se va a notar que nuestro corazón está dividido. Que el Señor Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tiene que abundar en nuestro corazón? Es la palabra del Señor, nuestro Evangelio, las verdades profundas de que Dios no nos ha dejado en nuestra condición de pecado, sino que nos ha amado como para rescatarnos, enviar a su Hijo para rescatarnos. Es una verdad tremenda la que tenemos para compartir. Es una verdad que trae salvación. Al que escucha el Evangelio y lo cree, viene la salvación de Dios a su vida, la salvación eterna. No es poca cosa esto. Somos portadores de una riqueza mayor que cualquier riqueza mundana, más que el oro y la plata. La palabra de Dios es una riqueza espiritual, es agua para el sediento, es alivio para el que está muriendo de hambre y de sed. Así deberíamos ver nosotros el Evangelio y darnos cuenta. La gente no se da cuenta que necesita el Evangelio, pero nosotros sí. Cuando tú ves una pareja que están peleando y se están por divorciar, no tienes carga de compartirles una verdad que les puede salvar su matrimonio. Ese es el Evangelio. Cuando tú ves a alguien que está enfermo en el hospital y está aterrorizado de morir, no quisieras compartirle la verdad del Evangelio y hacerle saber que hay salvación y que hay una eternidad futura para el que parte de este mundo. Claro que sí. Entonces, es una comisión de Dios. Él nos confía el Evangelio y debemos compartirlo de tal modo como para agradarle al Señor, no a los hombres sino a Dios. Hablamos para agradar al Señor. Eso es lo que hemos leído. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 y 6 dice así: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El Evangelio produce gozo del Espíritu Santo,
porque en nuestro corazón recibimos el testimonio del Espíritu de que esta es verdad, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de salvación. ¿Tú has sentido ese testimonio en tu corazón de que Dios te ha dicho, este es el camino, esta es la verdad, esta es la palabra de salvación? Eso es lo que nos anima. El Evangelio lo compartimos con poder y con el Espíritu Santo porque Dios lo respalda. Dios respalda su Evangelio. Nosotros no necesitamos gran sabiduría, solamente el amor por las personas y abrir nuestra boca. Y el Espíritu Santo nos va a llenar, nos va a dar palabra. No hay gran conocimiento o algún conocimiento profundo, simplemente es el amor por las personas perdidas y el decirles la verdad esencial, que Dios les ha amado y ha enviado a su Hijo a morir por sus pecados, ha cargado sobre su propio Hijo el pecado de todos nosotros y lo ha mandado a la cruz a morir por nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Nuestras vidas son el mensaje. Pablo escribe en 2 Corintios 2 al 3. 2 Corintios 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En otras palabras, nuestra vida es una carta que debe reflejar a Cristo, que debe mostrar a Jesús, que debe mostrar la realidad espiritual que vivimos. Nuestra vida habla, y a veces más fuerte que nuestras palabras. De nada sirve que yo hable cosas bonitas si mi vida muestra lo contrario. Debemos ser sensibles a quienes vamos a evangelizar, a quienes vamos a predicar, con quienes vamos a compartir, sensibles de saber si su corazón está dispuesto a recibir o no, porque no todos van a recibir, obviamente, y Dios no nos ha mandado a discutir con las personas. Debemos ser sensibles quién está abierto a recibir, y el Espíritu Santo es el que nos tiene que mostrar con quién vamos a compartir. La palabra nos muestra que Dios usa a las personas para hablar, pero Él es el que abre el corazón. Por ejemplo, en Hechos 2:39 dice el escritor, porque para vosotros es la promesa, esta es la prédica de Pedro, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es Dios el que llama. Nosotros predicamos, pero Dios está llamando a las personas como Él quiere. Es su prerrogativa, es su providencia la que llama a unos. Justo en el momento en que estás hablando, Dios llama a alguien, le revela su palabra. En Hechos 13, 47 al 48, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es una ordenación de Dios. Él escoge quienes van a creer, van a oír y van a ser salvos. Entonces debemos ser sensibles al Espíritu Santo para ver a quiénes con quiénes nos vamos a concentrar para hablarles la palabra del Señor. Cuando nosotros abrimos la boca y predicamos, hay
una multitud de ángeles en el cielo pendientes de lo que va a pasar. Y cuando alguien se convierte, hay gozo en los cielos por uno que se arrepiente. Y en Isaías 55 la palabra describe este proceso de su palabra. Isaías 55, 10 al 12 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Imagínense a los árboles aplaudiendo lo que estás yendo a predicar. Eso está describiendo. No, realmente la palabra de Dios no vuelve vacía. De ahí viene esa frase, ¿no? Dice, mi palabra va a ser lo que yo quiero, aquello para lo cual he enviado. Pues Dios la ha enviado con un propósito. Nosotros somos como las cañerías que llevan el agua, ¿no? Somos el canal que Dios va a usar. Pero Dios tiene un propósito con su palabra que Él quiere hacer, realizar en las vidas, y somos los canales. En Isaías 52, 7 dice, con esto termino: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Los pies del que lleva a anunciar son preciosos porque Dios está en eso. Dios le ha comisionado y Dios le está acompañando. Dios acompaña su palabra. La unción del Espíritu Santo acompaña la palabra. Proclamamos la palabra confiados en que el Espíritu va a traer revelación, va a convertir a las personas. Y hermanos, qué privilegio que podemos avisar a las personas que hay un solo camino y que lleva a la salvación. Ese camino es Cristo, no hay más. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor.